Buenas noches, señoras y señores. En 1942, el autor norirlandés C.S. Lewis publicó Cartas del Diablo a su sobrino, una obra de apologética cristiana en la que un viejo diablo, Scrutopo, alecciona a su bisoño sobrino, Orugario, con el fin de ganar para su infernal causa el alma de un joven londinense. La sabiduría de Scrutopo, en la que se citan la vejez y la malignidad propia de su naturaleza, le lleva a aconsejar a su sobrino prudencia a la hora de precipitar a los hombres en la perdición, pues el camino más seguro es el que les conduce al averno de manera gradual. 80 años después es Orugario, el sobrino, quien se dirige a su tío, Scrutopo, tratando de lograr su reconocimiento a partir del trabajo que viene desarrollando en España, en la España del coronavirus. Sus andanzas nos las trae don Juan Manuel de Prada. Eso, que no es poco, les ofrecemos hoy y mucho más. Y como les decimos, tenemos hoy con nosotros, tenemos el placer de presentarles en la inmensa minoría a don Juan Manuel de Prada. Sea muy bienvenido. Un placer, Fernando. Para hablar de su libro, vamos a hablar del libro de don Juan Manuel y vamos a hablar de muchas más cosas que del libro de don Juan Manuel. Con todo, hablar de este libro que está preciosamente ilustrado en su portada. Quien recuerda las ilustraciones del diablo cojuelo de mi juventud. Digo que no es solamente hablar del libro, sino hablar sobre todo del contenido del libro, como es natural, en el que se tocan una infinitud de temas que tienen que ver con la actualidad y con lo que no es actualidad estrictamente. A la vista, don Juan Manuel, de lo que ha cambiado nuestra sociedad, de la deriva que lleva nuestra sociedad, nadie negará la razonada reivindicación que hace Orugario de su condición de diablo de gama alta ya a estas alturas del siglo. Sí, claro, efectivamente. En la obra de Lewis, Orugario era un demonio bisoño, ¿no? Además, al que no veíamos expresarse porque su tío le daba consejos para actuar, ¿no? Para actuar también en un momento muy distinto al presente, en un momento en donde el mal no podía mostrarse con el rostro descubierto, tenía que disfrazarse, tenía que encubrirse, porque las categorías no estaban subvertidas, y eso que es una obra escrita en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este Orugario que yo ahora imagino en estas cartas, es un Orugario que, bueno, sigue siendo joven respecto a su tío, pero vemos que es un demonio que ha perdido, digamos, el respeto, ¿no? Le ha perdido el respeto a su tío y se comporta con un desparpajo, con una desfachatez verdaderamente abrumadoras. ¿Por qué? Bueno, porque creo que indudablemente la principal diferencia que hay entre el mundo en el que el gran autor Lewis escribe su libro y el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros es que ahora ya el mal puede mostrarse sin aderezos, ¿no? Puede mostrarse sin disfraces. El mal ha cobrado carta de naturaleza. Yo creo que esta es la nota distintiva de nuestra época. E incluso antes el mal tenía que disfrazarse para parecer bien. Hoy ya el mal parece bien. Si se disfrazara dejaría de parecer bien. Es decir, que el mal rampante, el mal desinhibido, ¿no? Es el que hoy en día está presente entre nosotros. Y para ello, pues yo me imagino un Orugario, como decía antes, pues muy desinhibido, sin vergüenza, faltón, soez, procaz, sin ningún tipo de respetos diabólicos, iba a decir respetos humanos, pero en este caso son respetos diabólicos, y sobre todo con un desprecio profundo a sus pacientes, ¿no? A sus víctimas, que somos los españoles, ¿no? Porque ciertamente yo a veces trato de imaginar cómo puede ver al hombre contemporáneo un espíritu puro, ¿no? Como puede ser un demonio, ¿no? Y claro, tiene que mirar con infinito desprecio, ciertamente, ¿no? Porque las cosas que estamos viendo en nuestra época están hablando casi de un retroceso en la humanidad, ¿no? Están hablando de un retorno a la animalidad, siempre naturalmente emboscado con coartadas democráticas, humanistas, etcétera, etcétera. Pero sí, a Orugario lo caracteriza un profundo desprecio hacia los españoles y un profundo desprecio, digamos, hacia lo que los españoles están haciendo, inspirados por él, durante toda esta plaga del coronavirus. La relación que tiene con su tío Scrutopo refleja también esto. Orugario es ya un demonio resabiado, procaz, como has dicho,
Y trata a su tío con un tanto de desdén a lo largo de las páginas Sí. de estos 31 artículos. Sí, cosa que teológicamente seguramente que sería insostenible, ¿no? Porque los demonios son una legión parece ser, ¿no? Parece ser que obran todos al unísono, ¿no? Pero ahí también yo quería simbolizar uno de los rasgos de nuestro tiempo, ¿no? Que es la ruptura de los vínculos, ¿no? La ruptura de los vínculos, la ruptura del respeto debido a los mayores, la ruptura del principio de autoridad, la ruptura de la tradición. Ya sé que hablar de tradición y de demonios es un poco paradójico, ¿no? Pero de alguna manera en esa psicología de este orugario que yo imagino en el libro, de alguna manera estoy también hablando de esto, del desmoronamiento de todas esas andamiajes morales, ¿no? que sostenían a una sociedad, que eso se ha roto ciertamente en nuestra época, ¿no? Así es, cuando salíamos a aplaudir a las 8 cada día, yo recordaba una frase de C.S. Lewis que me parece que está en Mero Cristianismo, no estoy seguro ahora 100%, pero en la que dice que el dolor es el altavoz con el que Dios habla a un mundo de sordos. Y me venía a las mientes esta frase y me preguntaba si aquellos aplausos acaso nos trataban de acallar, desde un cierto aspecto teológico, la voz de Dios. Sí, bueno, y la voz de la conciencia, ¿no? Porque a fin de cuentas la voz de la conciencia de alguna manera es la manera que cada uno de nosotros tenemos de asumir, digamos, esa ley natural y esa ley divina que están inscritas en nuestro corazón, ¿no? Indudablemente, yo creo que todo lo que ha ocurrido no solamente durante el confinamiento, sino en la posterior llamada desescalada y todavía hoy en esta nueva normalidad, no deja de ser sintomático que se hayan creado unos nuevos términos para designar todos estos avatares, ¿no? por los que hemos pasado. Yo creo que ha ocurrido algo que tiene mucho que ver con la supresión de la capacidad crítica y por lo tanto del juicio de la conciencia sobre lo que hacemos o sobre lo que nos ocurre. Claro, previamente la muerte ha sido expulsada de nuestras vidas, es decir, la muerte es algo de lo que no queremos hablar, es algo que no queremos ver, es algo además que no asumimos, ¿no? Por eso ahora nos van a dar generosamente la eutanasia, ¿no? Para que podamos apartarnos discretamente de la vida, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que durante estos días la muerte era demasiado evidente. Entonces hubo que idear una serie de mecanismos que a la gente le apartasen la nefasta manía de pensar, ¿no? Es decir, que la gente pudiera sobrevivir psicológicamente sin confrontarse con las grandes preguntas. Esto yo creo que es algo nuevo, es decir, no creo que haya habido ninguna otra época en la historia de la humanidad que ante una plaga o ante una hecatombe, ante una catástrofe, era verdaderamente sorprendente poner la tele, ¿no? Y no veías más que no sé cómo llamarlos, bueno, a una serie de personajillos, pero repescados de todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Que te enseñaban cómo se hacía un bizcocho, cómo se bailaba el baile que ahora estará de moda, por supuesto, la cancioncita famosa de Resistiré. Es decir, se trataba de mantener a la gente en una especie de emotivismo vacuo, pero que al mismo tiempo le crease una confortación, un consuelo, que ya nada tiene que ver con el consuelo espiritual, sino un consuelo sensiblero, ¿no? Que además compartiera todo el mundo. Y en este sentido, los aplausos en los balcones era una muestra evidente, ¿no? De cómo se trataban de generar comportamientos absolutamente gregarios, emotivistas, lamentables. Es decir, en un momento en el que España tendría que haber estado protestando rabiosamente porque a sus médicos y a sus enfermeros y enfermeras, en este caso creo que se puede desdoblar el término. Está justificado. Porque la inmensa mayoría son enfermeras. Sí. Se les estaba enviando a morir, es decir, se les estaba obligando a cuidar a los enfermos y ellos asumieron esa obligación de forma heroica, se les estaba obligando sin protección alguna. En ese momento salíamos a dar el aplausito, ¿no? El aplausito como memos. Y a mí esto me resultaba muy perturbador. Es decir, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo es posible que puedas convertir a un pueblo en una masa amorfa, absolutamente merengosa, absolutamente acrítica? Esto me resultaba muy
muy perturbador, ¿no?, desde el punto de vista intelectual. De hecho, uno de los artículos lo dedico a este tema, ¿no?, en donde hablo un poco de... En muchos de los artículos procuro buscar las raíces filosóficas de lo que está pasando, ¿no? Y aquí precisamente pues hablo de Hume y de cómo Hume, para determinar lo que es bueno, él ya no se guía por un criterio universal de discernimiento moral, ¿no?, sino que establece que lo bueno es aquello que es útil para nosotros, claro. Y lo más útil del mundo es identificarte con la tribu, identificarte gregariamente, de tal manera que tu conducta sea aceptada. Este quizás sea el gran descubrimiento de nuestras actuales democracias, ¿no? Es decir, que se le invita a la gente, porque ni siquiera se la obliga, se la invita pacíficamente a formar parte de un rebaño en donde se va a sentir protegida, se va a sentir abrigadita, se va a sentir tranquila, no se va a sentir agredida. Y claro, al final esto es demoledor, ¿no?, porque mata toda capacidad de crítica, toda capacidad de discernimiento sobre lo que nos está ocurriendo. Hay dos estacazos jubilosos en el libro, a mi entender, hay muchísimos más, pero dos que no suelen salir en los créditos cuando se habla de estas cosas, que son, uno lo acabas de citar, que es David Hume, y el otro es Lutero, a cada uno por distintas razones. Y creo que es un asunto clave porque son los dos grandes constructores de la modernidad. El emotivismo moral de Hume, que es donde vivimos ahora mismo en la posmodernidad, es la clave y que nos explica dónde estamos. Y Lutero, que es el gran relativista, es aunque hay relativistas anteriores, pero es el que produce la gran ruptura del relativismo. Y los dos salen ciertamente mal parados en distintos artículos. Lutero, además, por algunas de sus actividades de carácter privados más conocidas, pero que tuvieron una incidencia enorme en su formulación teológica. Bueno, yo creo que indudablemente Lutero ha sido el personaje más nefasto de la historia de la humanidad, ¿no? Primero por su visión de la naturaleza humana, una visión nefasta, monstruosa y falsa, fundamentalmente, ¿no?, que es pensar que el pecado original de alguna manera mancha de nuestra naturaleza de tal modo que al final nuestra razón no puede alcanzar determinadas verdades, ¿no? Con lo cual, pues al final las cosas que hagamos no nos justifican ante Dios, ¿no? Nos basta creer en algo que no podemos comprender, en algo irrazonable, ¿no? Y ya con eso, pues podemos ir tirando. Esto tiene unas consecuencias monstruosas en todas las ciencias y en todas las ramas del saber, pero también en la praxis, ¿no? Tiene unas consecuencias en la política, tiene unas consecuencias en la filosofía, tiene unas consecuencias en la economía, tiene unas consecuencias en la cultura. Y digamos que todos los males que hoy sufrimos tienen su raíz ahí, en ese momento. En ese momento en el que se interioriza, digámoslo así, la experiencia religiosa, que ya es una cosa que ocurre dentro de ti, en tu cabecita, y que tú en tu cabecita te lo montas con Dios, renunciando a descubrir el designio divino en la naturaleza, en la observación de las cosas. Esto es algo monstruoso y esto ha traído todos los males que hoy padecemos, ¿no? Cuando, precisamente por esto, Lutero dice que está justificado que el señor, que el rey, que el príncipe imponga leyes abusivas o leyes destructivas de la naturaleza humana, porque como el hombre no tiene razón suficiente como para gobernarse según un criterio moral establecido, de alguna manera está dando carta de la naturaleza a lo que sufrimos hoy. Hoy también sufrimos este tipo de leyes, bajo coartada democrática, porque la soberanía del príncipe ha sido sustituida por una llamada soberanía popular, que en realidad son la aritmética de las mayorías y minorías que hay en los parlamentos, ¿no? Entonces cualquier aberración el príncipe hoy la puede dictar e imponer y todos la acatamos dócilmente, porque consideramos que efectivamente nuestra razón no está capacitada para penetrar en esos misterios, en esos arcanos. Bueno, esto es Lutero. Pues al hilo de esto vamos a ver lo que opinaba Arturo Pérez Reverte en entrevista con Iñaki Gabilondo, al hilo, digo, precisamente la ruptura protestante y de Trento.
Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que de ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. En España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía aferrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí, que yo interpreto, ¿no? Don Juan Manuel, ¿nos equivocamos de Dios en Trento? Bueno, esto ha sido como una especie de catarata de pensamiento sistémico, valga el oxímoron, porque pensamiento y sistémico son cosas incompatibles, ¿no? No, bueno, es una catarata de tópicos grotescos, ¿no? Es decir, si los españoles no hubiéramos elegido al Dios que elegimos, que por otra parte es el mismo Dios. Lo que pasa que los católicos consideramos que lo conocemos más perfectamente que los protestantes, ¿no? Simplemente, ¿no? Es decir, pero bueno, en teoría el Dios es el mismo, pero bueno, esto sería otro tema. Aceptando la expresión, claro, si no hubiéramos aceptado ese Dios, no existiría el Quijote, no existiría Murillo, no existiría Unamuno, no existiría... Pero es que incluso los españoles heterodoxos, que esto es una cosa que demuestra Marcelino Méndez Pelayo, los españoles heterodoxos solamente pueden serlo contra la tradición católica. Y además hay que decir que sus logros suelen ser irrelevantes para la historia del arte y del pensamiento. También hay que decirlo, porque no suelen ser más que recuelos del arte y del pensamiento extranjero, ¿no? Pero la realidad es que todas las cimas del arte y de la cultura española serían impensables, ¿no? Si no hubiésemos elegido ese bando. De manera que en sí mismo, planteando una especie de ucronía, ¿no? Pues sería grotesco, porque todas las grandes creaciones del arte y del pensamiento españoles están ligadas a esa elección que se hizo, ¿no? Pero luego, por lo demás, pues no sé, podríamos entrar en tantas y tantas cuestiones, ¿no? Antes dije que el legado de Lutero, pues que había influido, no pensásemos solamente en el dogma religioso, sino que luego tiene plasmaciones, encarnaciones monstruosas en la realidad. Y ponía el ejemplo político, ¿no? Pero es que podríamos hablar de la monstruosidad que supuso, por ejemplo, el libre examen, ¿no? Es decir, que tú te juzgas a ti mismo. Tú te juzgas a ti mismo. Claro, esto en realidad es la abolición completa de la posibilidad de una sociedad que comparta unos principios. Y esto conduce al desmembramiento de las sociedades, porque cada uno piensa que es bueno aquello que le conviene, naturalmente. Primero desarrollas un puritanismo, porque dices, no, yo esto no lo hago porque yo soy buenecito. Pero como luego lo haces, no lo quieres reconocer, y entonces conviertes el mal en bien. O sea, quiero decir que las ideas luteranas tuvieron una influencia monstruosa en todos los aspectos de la vida. Pensemos en el arte, por ejemplo. La supresión de la Virgen María, que era para los cristianos era la expresión suma de la belleza, ¿no? Y también la posibilidad vertiginosa de que Dios fuera gestado dentro de un cuerpo humano. Entonces, claro, el cuerpo humano se convierte verdaderamente ya no en templo del espíritu, sino en templo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, la expresión suma de la belleza. La supresión de esa
expresión suma de la belleza, nos ha conducido a la desintegración del arte. Ahí estamos viendo las escurrajas, ¿no? Ahí tenemos esas grandes obras maestras sí, con que nos obsequia el arte contemporáneo. Eso también es hijo de la ruptura que introduce Lutero, ¿no?, en nuestra civilización. De manera que, bueno, reivindicar esto me parece verdaderamente pintoresco. Sobre todo me parece que es producto también de una visión acomplejada de lo que somos, ¿no? Decía Unamuno que los españoles no tenemos por qué querer imitar a los pueblos extranjeros. Hay pueblos que tienen una vocación científica, hay pueblos que tienen una vocación, en fin, no sé. El pueblo español tuvo siempre una vocación espiritual y artística. Y esas son las dos vetas fundamentales del genio español, ¿no? Si hubiéramos elegido otro Dios, como decía don Arturo, sencillamente hubiéramos renunciado a España, en realidad, ¿no? Y se puede invitar a cualquier persona que visite esas zonas de Europa en las cuales conviven de forma limítrofe medio país protestante con medio país católico, y que digan honradamente con qué parte del país se quedarían, o que entren en un templo católico y en un templo protestante de Alemania, y que nos contesten igualmente. Nosotros nos vamos a publicidad ahora, pero volvemos y seguimos con lo mismo en la segunda parte, con lo mismo y con otras muchas cosas, algunas de actualidad, se lo prometemos. Hasta dentro de un momento. Continuamos con Juan Manuel de Prada preguntándole un sinfín de cosas, las que nos da tiempo, pero le preguntaríamos muchas más acerca de su libro, Cartas del sobrino a su diablo, crónicas de la España coronavírica. Vamos a ir ahora a la España coronavírica, pero no quiero entrar en esto sin antes recoger una de las cosas que él escribe en uno de los artículos cuando fustiga con, sin piedad, yo diría, a un cierto patriotismo folclórico, al respecto del cual él pues hace una cita de Pemán, y yo me permitiría incluir aquí también a José Antonio Primo de Rivera, que también hacía esa misma crítica al patriotismo zarzuelero, decía él en su caso. Sí, yo creo que es un tema con el que tenemos que tener cuidado. Máxime cuando... Yo entiendo, el hombre es un animal simbólico y el hombre, por lo tanto, necesita expresarse mediante símbolos, y es bueno que tenga símbolos y que los venere. Y en ese sentido el patriotismo tiene que expresarse, pues tenemos el símbolo de la bandera, por ejemplo, ¿no? Pero luego está lo que yo llamo la banderitis, en primer lugar, la bandera española hoy en día, más que aludir a una realidad histórica, alude a una convención legal llamada Constitución del 78. Eso en primer lugar. Y adorar constituciones o convenciones legales se llama idolatría. El patriotismo es el amor a la tierra de tus padres, es el amor a una tradición que se ha expresado a lo largo de la historia. Antes hemos hablado de tantos artistas sublimes, hemos hablado de tantos héroes que dieron su vida por España, y al final todo eso se condensa en lo que está cerca de nosotros, ¿no? En nuestro pueblo, luego, si quieres, en nuestra comarca, en nuestra región, y finalmente en esta patria común que es España, ¿no? Y yo creo que ese patriotismo tiene que expresarse de otras maneras. A mí tanta bandera me carga un poquito. Esa gente que lleva la bandera ya casi hasta en la compresa, pues hombre, yo creo que un poquito menos, ¿no? Yo creo que se puede ser patriota de otras maneras. Y en este sentido, además, creo que es peligroso, porque creo que eso también desarrolla conductas un poco... Antes hablábamos del emotivismo, ¿no? Es decir, al final te envuelves en una bandera que ya ni siquiera sabes lo que significa. Y yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado, hay que ser un poquito moderado, digamos, en la expresión de ese patriotismo que, repito, tiene otras formas de expresión. Mira, por ejemplo, vamos a ver, si ahora mismo hubiera una manifestación verdaderamente patriótica, lo que pasa es que en este régimen político es impensable, pero si hubiera una manifestación verdaderamente patriótica en la que viniera gente de todos los lugares de España, cada uno vendría con el pendón de su pueblo, vendría con el pendón de su cofradía, con la Virgen patrona de la ermita de no sé qué.
Y toda esa manifestación, efectivamente, la encabezaría una bandera de España. Una bandera de España. Porque eso es España. Eso es España. En cambio, claro, cuando en una manifestación todo el mundo lleva la bandera de España, no solamente portándola, sino en la gorra, en la camisa, en los calcetines, en los calzoncillos, pues dices, hombre, a lo mejor es que os están uniformizando en torno a una idea que nada tiene que ver con la auténtica España. Es que a lo mejor os están uniformizando en torno a la puñetera idea de la España del 78, del régimen del 78. Régimen que está vacío moralmente y que nos ha conducido a la situación presente. Entonces, bueno, a lo mejor habría que moderar un poquito el tema de la bandera, ¿no? Bueno, dando un poco de giro a la conversación, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque también tiene que ver con el patriotismo, has declarado que la pandemia es un experimento, lo cojo literalmente de tus palabras, y que es un golpe de Estado antropológico. Antropológico, sí, porque en los días del llamado confinamiento se hizo mucho énfasis en la posibilidad de un golpe de Estado político, ¿no? Que también este es un error que comete la derecha, lanzar ideas que son falsas, que luego se demuestran falsas y que por lo tanto, cuando la gente comprueba que son falsas, pues desmotivas a la gente, ¿no? No, yo no creo que haya habido un golpe de Estado político. Entre otras razones, ¿qué golpe de Estado político va a haber en un Estado que hace realmente las cosas más aberrantes, como que no haya separación de poderes, como que, en fin, bueno, sería absurdo, ¿no? Si este es un Estado maravilloso para cualquier tirano, ¿qué más quieren? No, un golpe de Estado antropológico. A mí esto sí me parecía verdaderamente monstruoso. Es decir, en España hemos aceptado... Bueno, en España llevamos mucho tiempo aceptando que nuestros viejos mueran en morideros, a los que llamamos residencias, porque los hemos dejado de cuidar en nuestras casas, porque hemos dejado de atenderlos nosotros. Que yo no digo, por supuesto, que haya viejos que por su deterioro o por el tipo de enfermedades que padezcan necesiten una atención específica que nosotros no le podemos dar. Pero eso es un 10%. El 90% de los demás viejos son viejos a los que pueden cuidar sus hijos. Y esa es la primera obligación natural, de cualquier persona y, por supuesto, de una comunidad política sana, cuidar de sus viejos. Bueno, dejamos de cuidar de nuestros viejos, pero es que a esos viejos los dejaron morir en estos morideros, los dejaron morir en medio de las agonías más atroces y sin ningún tipo de consuelo espiritual. Y eso lo hemos aceptado como si fuese algo normal. Es decir, como que el que la gente muera como perros es algo normal. Bueno, como perros no, porque, hombre, hoy en día los perros yo creo que ya tienen hasta cementerios, ¿no? Pero aparte tienen veterinarios que les cuidan, les hacen la permanente, les liman las uñitas y todo, ¿no? Los hemos dejado morir así, como auténticos perros. Los hemos enterrado sin rendirles los honores amorosos que le tiene que rendir su familia. Esto lo hemos aceptado como si fuese lo más normal del mundo. Y esto a mí me deja perplejo. Esto está hablando de un retroceso en nuestra humanidad. Es decir, nos está hablando de una vuelta a estados precivilizatorios, porque es que cuando uno entra en las cavernas, descubre que el hombre prehistórico honraba a sus muertos. No hay civilización humana, no hay forma de civilización humana en donde no se honre a los muertos. Hombre, puede haber habido civilizaciones degeneradas, descivilizaciones, ¿no? Pero un mundo en donde los muertos, donde los viejos mueran como perros, donde los enfermos no reciban cuidados ni atenciones espirituales, ¿esto dónde se ha visto? Y esto es algo que tendría que hacernos pensar, ¿no? Y junto a eso, pues sí, hombre, vamos a ver, yo creo que fundamentalmente lo que está ocurriendo con la plaga coronavírica, que ojo, yo no digo que no exista, son cosas distintas. Yo creo que la plaga existe, yo creo que la plaga es peligrosa, probablemente se esté exagerando y se están induciendo conductas dementes, como llevar mascarilla por la calle, sobre todo por calles por donde no hay gente, que es una cosa verdaderamente demente y que parece mentira que un pueblo acepte. Yo no niego la existencia de la plaga. Lo que digo es que la plaga ha sido aprovechada para un ejercicio de biopolítica, lo que llamaba la biopolítica Foucault, ¿no? Que es conquistar el espacio público
y reglamentar las relaciones humanas, incluso en lo más íntimo, ¿no? Llegando incluso al pensamiento que se moldea conforme a la voluntad de ese poder que ya no se preocupa tanto de las cuestiones meramente políticas, sino que sobre todo es un ingeniero social. Un ingeniero social. Y esto evidentemente ha ocurrido, bueno, lleva ocurriendo mucho tiempo, pero en estos meses se está expresando de forma dramática, ¿eh? Es que hoy en día ya no es necesaria ni la policía. Sí, sí. Porque nos hemos convertido en policías de nuestro vecino. Antes que Reverte hablaba de la Inquisición, pero bueno, pero si eso ocurre hoy, que España es un país totalmente descatolizado. Eso ocurre hoy, la gente se ha convertido en policía de la otra gente, ¿no? De su vecino. Sí. Entonces, claro, digamos que se han inducido una serie de conductas que estaban ya latentes, porque forman parte, digamos, de nuestro cerebro reptiliano, de la llamada de la selva, la animalización de la sociedad, la destrucción de la comunidad política, en definitiva, ¿no? Nunca la comunidad política ha estado más destruida, más muerta. Lo que pasa es que ese Frankenstein lo han juntado todos los trocitos, como hacía el doctor Frankenstein, lo han cosido y le han puesto un corsé que se llama Constitución del 78, y ahí estamos todos metidicos, disfrutando de nuestras putrefacciones. Y asistiendo a la apoteosis del cientifismo. Bueno, este es otro tema verdaderamente llamativo, ¿no? Y que forma parte también de esta labor de ingeniería social. Claro, vamos a ver, el hombre es un animal religioso. Antes decíamos que era un animal simbólico, pero bueno, un animal simbólico, en el fondo estás diciendo que es un animal religioso, porque claro, los símbolos siempre aluden a las realidades que no puedes expresar de otra manera, ¿no? El hombre es un animal religioso, y cuando tú al hombre le extirpas esa parte de su naturaleza que necesita unirse o al menos buscar a Dios, ese hueco que dejas en su naturaleza lo tienes que rellenar de alguna manera, ¿no? Y se rellena con falsas religiones. E indudablemente creo que la gran religión de nuestra época, la religión que ha sustituido la fe, es la religión cientifista, ¿no? Y bueno, también hemos asistido a cosas dementes. Es decir, primero nos dijeron que la mascarilla era inútil, incluso se descojonaban de los aprensivos que querían llevar mascarilla, se descojonaban de ellos, ¿eh? Y luego han terminado diciendo que tenemos que llevar la mascarilla siempre. Nos dicen cosas tan dementes como que no podemos fumar. Ya ni siquiera en la calle si hay una persona a no sé cuántos metros, pero en cambio podemos hablar, que expelemos también saliva. Nos dejan abanicarnos de tal manera que nuestro sudor impregne a todos los que nos rodean. O sea, nos proponen cosas absurdas con falsos fundamentos científicos. Claro, la ciencia se ha convertido ya en la manifestación de la charlatanería. Es una charlatanería que cada día nos lanza ideas equívocas, contradictorias, confusas, pero misteriosamente, a mucha gente esto le consuela. Claro, la vieja religión, esa religión que decía Reverte que nos equivocamos al elegir, la vieja religión por lo menos, más allá de que creas o no, pero joder, tiene una congruencia verdaderamente pasmosa, ¿no? Claro, hoy en día recibes mensajes totalmente contradictorios y los aceptas como dogmas. Es algo monstruoso. Claro, eso también nos está hablando de un pueblo destruido. Así es. Vamos a ver unas imágenes de unos personajes y no tenemos demasiado tiempo, pero intentamos encajarlo. Y nos das tu opinión sobre ellos. Estupendo. No, ese señor que tenemos ahí, Vladimir Putin. Putin. Bueno, yo creo que Putin es un hombre que ha devuelto la dignidad al pueblo ruso, ¿no? Un pueblo que hoy por hoy es el único pueblo que resiste de forma verdadera a la verdadera. Vamos a ver, verdadera, de forma, sí, si quieres, precaria, de forma precaria, sí, a la imposición del sistema liberal, ¿no? Que sea demócrata liberal, que se ha impuesto en todo Occidente, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una persona que ha recuperado la tradición rusa. No olvidemos que a lo largo de toda la historia de Europa hubo dos naciones que se opusieron primero a la reforma protestante y después a la revolución liberal, que fueron España y Rusia. España ya cayó. Y Rusia
que parecía que había caído, sin embargo, da la impresión de que resiste. Que ha resurgido, ¿no? además. Y esa resistencia en sí misma creo que es loable y creo que es algo muy meritorio. Yo creo que Putin tiene aspectos muy meritorios. Eso no quiere decir, naturalmente, que todas las cosas que hace sean buenas, ni muchísimo menos. Vale. Sí. Pero cambiamos de personaje. Cambiamos de personaje. Sí. Porque no me vas a preguntar por qué están detrás de Putin, ¿no? No, tenemos al señor Gates. Bueno, es la personificación de la filantropía, ¿no? De la filantropía, que es una de las cosas más monstruosas que uno puede ser. Eso ¿no? creo yo, sí. No, vamos a ver, es el millonario que tiene una noción del mundo, de lo que el mundo debe ser, que naturalmente, en primer lugar, niega la naturaleza humana como algo dado, es decir, como un dato a partir del cual hay que construir el mundo. No, la naturaleza humana se puede cambiar y desde el momento en que puedes cambiar la naturaleza humana, puedes también cambiar la configuración de los pueblos, puedes cambiar su economía, puedes cambiar sus estructuras políticas, naturalmente todo ello para poder enriquecerte, ¿no? Vamos a poner, el último que nos queda, bueno, apenas tenemos medio minuto, al presidente de los Estados Unidos. Ahí le tenemos. Donald Trump, de actualidad, hoy más que nunca. Bueno, Trump a mí me despierta impresiones contradictorias, ¿no? Es decir, yo creo que es un hombre al que le guía un impulso seguramente sano, pero con muchas interferencias de elementos disparatados que le han restado autoridad y capacidad, creo yo, para amalgamar una corriente de oposición, ¿no? a las ideas imperantes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en su sometimiento a lo que llaman ahora el Estado profundo, en su sometimiento al Estado profundo frente a una posibilidad de una alianza amistosa con Putin, yo creo que ha sido pues, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Yo creo que si se hubiera roto no del todo, ¿no? Pero esa mutua desconfianza beligerante entre Rusia y Estados Unidos, el mundo habría cambiado. Pues en eso estamos, don Juan Manuel, autor de Cartas del sobrino su diablo, crónicas de la España coronavírica. La España del miedo, la España que nos están colocando. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Se lo agradecemos ha sido un placer, de todo un gusto. corazón. Y nos vamos con la frase del día, que al hilo de lo que comentamos, precisamente dice que el miedo es la herramienta del diablo. Napoleón Hill. Tengan ustedes muy buena noche.